Hace no mucho tiempo, hace unos días apenas, se reunió con el presidente de la República. ¿Hay novedades de los compromisos asumidos por el presidente Vázquez? Hay novedades porque con el presidente de la República nos reunimos el 24 de marzo. Planteamos básicamente 3 o 4 temas. Uno de ellos era, y el fundamental, el vinculado al relacionamiento político institucional, la necesidad de establecer un canal de diálogo permanente. Eso quedó plenamente aceptado y nuestro canal de diálogo con el Poder Ejecutivo es el doctor Miguel Toma, el secretario de la Presidencia, con el cual estamos hablando muy seguido desde esa fecha. Planteamos el tema vinculado con Código Aduanero, la imposibilidad de implementarlo sin apoyo presupuestal, que no lo habíamos recibido. El presidente de la República el otro día nos llamó por teléfono personalmente para decirnos que iba a haber una contemplación en la medida de lo que estábamos solicitando. Eso fue el jueves 25, el viernes 26 hubo una reunión entre técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y técnicos del Poder Judicial. Allí se vio que había normas que requerían estar insertas en una rendición de cuentas. Por lo tanto, la solución que se encontró fue solicitar una prórroga al Parlamento para la entrada en vigencia del Código Aduanero, y esa prórroga hoy está tramitando su camino parlamentario. O sea, en eso tuvimos buen éxito. Después planteamos los problemas de gastos de funcionamiento y de inversiones, y ahí hubo una respuesta en el marco de esa reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, de que de 76 millones de pesos que nosotros estábamos pidiendo para gastos de funcionamiento ingresarían 36, y de 50 millones para gastos de inversiones ingresarían 10, y para seguir conversando en el correr del año. Con esto, digamos, estábamos con el agua un poco más que al cuello, logramos sacar la nariz y la boca para afuera para poder respirar, y esperamos que sobre mediados de año podamos tener nuevos refuerzos que nos permita llegar a fin de año. O sea que hasta ahora estamos emergiendo, pero no estamos totalmente seguros de poder llegar a fin de año. Después hubieron acuerdos concretos vinculados con Código del Proceso Penal, con la solicitud de una consultoría extranjera, respecto a algunos temas vinculados con el relacionamiento con el correo para evitar costos en la tramitación de correspondencia judicial, y después le planteamos al presidente de la República las innovaciones tecnológicas que estaba haciendo el Poder Judicial y una necesidad concreta de apoyo para comprar hardware para grabar audiencias, grabar las audiencias que hoy se reducen todas a escrito en audio, en un sistema desarrollado por nuestros técnicos, un 0 pesos de costo en materia de software, que trabaja con el sistema de gestión del propio juzgado. Y ahí hubo una respuesta inmediata del presidente que le parecía razonable, que por la vía de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia podía haber una solución. Y le quiero decir como novedad que en el día de mañana, miércoles, un referente técnico en cada una de estas áreas se va a reunir con el secretario de la Presidencia para implementar todas estas líneas de acción. Y lo importante es que esa reunión con el Poder Ejecutivo se reflejó los acuerdos que habíamos realizado en un memorándum que luego consensuamos, o sea que hubo un compromiso concreto. Pensamos que en este momento está abierta una vía de comunicación permanente con el Poder Ejecutivo que ha funcionado, y que los pequeños problemas se van solucionando, y que esos pequeños problemas nos lleven, quedó claro en el momento de la rendición de cuentas de este año, para que, independientemente de los problemas presupuestarios que tiene el Estado, de contemplar algunas necesidades que son imprescindibles. Y yo destaco 2, la necesidad de ampliar los centros de mediación a toda la República, donde este servicio de mediación que mejora el acceso a la justicia de las personas con peores condiciones o en situaciones de mayor vulnerabilidad, porque así se ha demostrado, esto es sumamente útil, por una parte. Y por otra parte, un problema muy serio que tenemos y que hace a la igualdad de armas en el proceso, que es la necesidad de darle un fuerte impulso al desarrollo de la Defensoría Pública, que en el país defiende mucho más del 90% de las causas penales y un altísimo porcentaje de los asuntos de familia. Han aparecido un conjunto de, novedades, si se puede llamar así, delictivas, modalidades delictivas,
los ajustes de cuentas, entre otros. ¿Cómo está observando esta situación que se ha dado ya viene desde hace tiempo, pero se puede decir que en 2016 han aparecido un conjunto de delitos realmente impactantes? Bueno, vemos con mucha preocupación la existencia de delitos impactantes y no tan impactantes porque, por ejemplo, no sucede en Montevideo, no tienen repercusión de prensa, pero sí tenemos una realidad y esa realidad determina que hay una de homicidios que se cometen y que son rotulados como ajustes de cuentas y que nunca se aclaran. Entonces, lo que preocupa es que se pierdan vidas y que los autores de esas muertes violentas queden impunes. Entonces, esto nos preocupa a nosotros. Yo siempre digo que quien hace la investigación en realidad y quien atrapa a los delincuentes es la policía, y nos preocupa que estos asuntos no se resuelvan como cualquier ciudadano y como poder del Estado también. Y esto nosotros no dejamos de hacer la autocrítica necesaria, que cuando creemos que cuando hay jueces que funcionan incorrectamente, que actúan incorrectamente, lo más lógico es denunciar la situación ante la Corte para que la Corte tome las medidas del caso, y de hecho la Corte lo ha hecho. Esta Corte ha destituido varios jueces, hasta ha adoptado sanciones, hay varias investigaciones administrativas y procesos disciplinarios en juego, o sea que estamos plenamente aplicados a mejorar el servicio, porque ese plan estratégico que hemos aprobado como marco con el cual se concibió el presupuesto, que tiene la perspectiva de 10 años hacia el año 2024, con la idea final de mejorar la calidad y el acceso, la calidad de la justicia, del servicio de justicia que se presta, la satisfacción de los usuarios y mejorar el acceso a la justicia más allá de las limitaciones presupuestales. Estamos trabajando para implementarlo y para trabajar y tener como una línea de acción a largo plazo, que vendrán otros integrantes de la Corte y que hará las modificaciones correspondientes, pero que ya tienen una gran parte de camino adelantado. Estas modalidades delictivas, como usted decía, con hechos impactantes y otros que de pronto no nos enteramos, pero que impactan de cualquier modo, ha llevado a que muchos dentro del sistema político planteen incrementar las penas. Este no es, por supuesto, un tema nuevo, pero bueno, una y otra vez vuelve sobre la mesa. ¿Cuál es su percepción? Mi percepción es que el tiempo de las penas es un tiempo que es una resolución política adoptarla, es decir, siempre la fijación de plazos es arbitraria, arbitraria en el sentido de que es algo que se hace a un juego en cubero, porque ¿cuánto paga un homicidio? 1 año, 2 años, 10 años, 20, una rapiña, lo mismo. ¿Cuál es el parámetro objetivo que tenemos para determinarlo? Más allá de que en un código penal cada delito, en función de su gravedad, tiene una determinada graduación. Pero yo creo que acá hay que insistir, una vez que, porque cuando se comete el delito fracasamos en prevenirlo, ¿sí? Una vez que se ha cometido el delito, una vez que ha sido capturado él o los autores, él o las autoras de ese delito, y aplicamos una pena, esa pena tiene que ser aplicada de manera que realmente cumpla su finalidad, y su finalidad es evitar que esa persona vuelva a delinquir. Entonces ahí el tiempo, ahí no es un tiempo puramente, no es un tema, perdón, puramente de cantidad de tiempo, sino cualitativo, de calidad de lo que yo hago con ese individuo cuando, ese hombre o mujer, cuando lo tengo bajo la jurisdicción del Estado por 24 horas porque está privado de libertad. Entonces, si yo tengo que a esa gente que yo la estoy privando de libertad sale con un índice de reincidencia del 60 o del 70%, estoy fracasando también en la parte de recuperación. Entonces, no fracaso con las políticas preventivas y fracaso en la etapa de recuperación. Entonces, eso deberían ser las piedras angulares, las bases en las cuales hay que trabajar para mejorar, para evitar que seguir reincidiendo en esta situación, que vuelvo a repetir, en esta fábrica de delincuentes que funciona de una manera lamentablemente
muy eficiente, porque cada vez tenemos más encarcelados y cada vez hay más delitos y más violentos. ¿Cómo percibe el estado de las cárceles? Porque, bueno, usted mismo lo dice, hay más reclusos. Bueno, yo creo que se ha trabajado en las cárceles en cuanto a tratar de superar el hacinamiento, inclusive hay se está trabajando en una mega cárcel de 1.200 reclusos, por inversión público-privada en la zona de Punta de Rieles, pero el tema, hay una cantidad de avances muy importantes, inclusive que fueron destacados en su momento por el anterior comisionado parlamentario, que nosotros hemos verificado, porque nosotros vamos todos los años a las cárceles, pero también hay una tasa de reincidencia que demuestra el fracaso de las políticas de recuperación y también la dificultad para articular que la vuelta al recluso a la libertad una vez que cumple su pena, porque acá hay una cosa que hay que tener clara: si yo no recupero, ¿sí?, el individuo que fue condenado a X tiempo, el día que cumpla la pena, esté recuperado, no va a salir a la calle, y cuando salga a la calle, si no está recuperado, va a volver a delinquir. Y esto a la población le tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Que si yo no trabajo eficientemente en la recuperación y no lo integro socialmente, cuando sale a la calle vuelvo a delinquir, que es lo que está pasando en un alto porcentaje de casos, según las propias autoridades han reconocido. Quiere decir que en vez de pensar tanto en la inflación penal, como se le suele llamar, sería mejor en repensar en la recuperación de los reclusos y en la prevención de los delitos. A mí me parece que ese debe ser el mensaje. También se habla de inflación penal en el sentido de la proliferación de delitos y el aumento de las penas como solución en sí. Yo creo que esto debería ser objeto de una política de Estado a mediano plazo, partiendo de la base que los resultados no van a ser inmediatos. Y también algo que alguna vez leí, un artículo periodístico que me pareció muy inteligente, que el planteo era en qué momento se satisface o cuál es el punto de satisfacción de la demanda de seguridad de la población. Y esto es un hecho, creo que es una construcción simbólica fundamentalmente, más que la respuesta, ¿no? Más que una construcción objetiva que tenga que ver con determinados niveles de seguridad. Porque cualquier persona, cuando es víctima de delito, así esté viviendo la sociedad más segura del mundo, se siente la persona más afectada y siente que ha sido damnificada, no solo por el delincuente, sino por el Estado que no la pudo proteger. Se puede decir que revertir la sensación térmica hoy día es muy difícil. Yo creo que ya a esta altura del partido es muy difícil hablar de sensación térmica. Todos nos sentimos inseguros por las cosas que pasan y por una cantidad de temas, porque uno tal vez tenga una visión. Yo vivo en la costa, debo reconocerlo, pero la gente que vive en los barrios no está pasando bien. Mucha gente que vive en barrios, es decir, el otro día me contaban un caso de una persona que vive sola, una mujer sola que vive en un barrio, donde después de ser afectada por 2 o 3 rapiñas en ocasión de ir a hacer las compras, ya no hace más las compras, sino que pide que le traigan todo a su domicilio y atiende detrás de una reja al proveedor. Entonces hay gente que vive en ese temor permanente, hay que reconocer que es así. Entonces eso ya no es un tema de inseguridad, de sensación, sino que hay una realidad, y lo que creo que ayuda a revertir esa sensación es la existencia de medidas concretas y con el tiempo ir demostrando eficacia en lo que se está haciendo. Y respecto a los menores de edad, porque nuevamente se pone sobre la mesa rever la baja de la edad de imputabilidad y aplicar penas más severas para aquellos adolescentes que cometen delitos graves. Sí, está otra vez sobre la mesa el tema del mínimo de privación de libertad, llevarlo de 5 años a 10 años. Vuelvo a repetir, esto es una decisión de tipo arbitraria. A mí yo creo que no nos veríamos frente a este problema si esos 5 años que no se toman nunca realmente fueran bien utilizados para recuperar de manera eficiente. Y en cuanto al tema de la rebaja de imputabilidad penal, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay toda una concepción por la cual se aprobó la Convención de los Derechos del Niño y toda una legislación internacional, pero también nacional, que exige un tratamiento especial y diferenciado para las personas menores de edad en el artículo 43, que hace desaconsejable la rebaja de la edad de imputabilidad penal. Pero es un tema, ya una vez se puso
se previó la posibilidad de cambiar la Constitución y no se consiguió la mayoría necesaria, pero también hay que reconocer que votaron a favor de bajar la inmutabilidad penal 1 millón de personas, o sea que hay que tener en cuenta también esas opiniones. Respecto a la reclusión de los adolescentes, ¿cómo está viendo los lugares? Bueno, aparentemente se ha iniciado un proceso de reforma, la transformación. Fíjese cómo rápidamente las cifras, las siglas se desprestigian y caen en desgracia. Es decir, el viejo CIRPA, ya el CIRPA es viejo y ha caído en desgracia y se apela por otro instituto que se ha creado recientemente y que no está integrado, sus autoridades no están designadas, que se llama IRCA o algo así, y creo que bueno, que ahí hay un gran desafío con un serio problema que tiene el país y que es general a varios países de la región, que nosotros no tenemos condiciones de crear experticia para manejar estos establecimientos. No hay universidades, no hay escuelas donde una persona que quiere trabajar en esta temática se puede especializar para hacerlo de manera científica y no de manera artesanal. Y acá tenemos que trabajar de manera científica y con planes a mediano y largo plazo, ¿no? Se sabe que dentro de la fuerza de gobierno hay por lo menos integrantes que consideran que se debe reformar la Constitución. ¿Usted cree que la reforma de la Constitución es necesaria en el Uruguay? A mí me han hecho una pregunta sobre este punto y se interpretó como que yo estaba a favor de una reforma constitucional. Yo lo que dije y lo reitero acá es que habría aspectos en que la Constitución podría ser reformada. Ahora, siempre las constituciones se reforman en función de determinados y puntuales intereses políticos, y esos son los riesgos que corre la población cuando se plantean estos temas. Por ejemplo, si usted me dice ¿en qué reformaría la Constitución? Bueno, yo estoy sufriendo directamente por el cargo que ejerzo las consecuencias de un diseño constitucional, que es el hecho de que el Poder Judicial no tenga autonomía financiera. En muchos países de la región, cuando se vieron estos problemas como los que tiene hoy el Poder Judicial en materia presupuestal, lo que se ha establecido, estoy hablando de Paraguay, de Costa Rica, de El Salvador y de otros países, se estableció que un porcentaje del gasto público es fijo para solventar las necesidades del Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial tiene que estar discutiendo qué porcentaje va a recibir del presupuesto, sino que lo que discute es cómo va a gastar, con control parlamentario, cómo va a gastar su propio presupuesto. Entonces, esto sería un aspecto que indudablemente habría que reformar, pero creo que esto es una discusión que debería darse en la sociedad y que ahí tendrían que verse cuáles son las posiciones, teniendo mucho cuidado de que nuestra Constitución tiene algunas cosas que hay que reformar, pero muchas cosas que son muy buenas que no habría que tocarlas. La última. Muchas veces se dice que la justicia está muy enfocada en el tipo de delito que cometen los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pero cuando se habla, por ejemplo, de delitos económicos, allí hay muchas carencias, los viejos delitos de cuello blanco. Exacto. Bueno, lo que pasa es que esos delitos que son por los que la mayoría de los están presos, la mayoría de las 10.000 personas privadas de libertad en el Uruguay, son los delitos más fáciles de perseguir, digamos así, porque al ladrón lo agarramos en el momento que va corriendo con lo que robó, al rapillero lo identificamos por las cámaras y lo detenemos varios días después. Entonces son como delitos de relativamente fácil persecución. Los delitos llamados de cuello blanco, o delitos que hoy están a cargo de los jueces de familia especializados, los jueces de crimen organizado, son delitos de más difícil persecución, que requieren una prueba mucho más compleja y más tiempo de trabajo. Pero a su vez lo cometen un tipo y un perfil de delincuente que tiene todos los medios para defenderse. Cuando los otros no tienen todos los medios para defenderse, y tienen todos los medios para defenderse y además cometen el delito amparados en la creación de impunidad que sus recursos le permiten, ¿no? Creación de impunidad que se da, por ejemplo, por complejas formas societarias, por fórmulas muy particulares de lavado de dinero, en fin, miremos el vecino país, frente a la Argentina, en algunos casos de lavado de dinero
bastante notorios, algunos con repercusiones en el Uruguay, donde vemos que hay como toda una experticia en la comisión del delito y toda una preparación de la impunidad, lo que hace muy difícil perseguirlos. Pero, ¿hay voluntad política para perseguirlo? Bueno, yo lo que le digo que el Poder Judicial tiene tiene el deber de perseguirlos, y que si hay un área en la cual no ha habido enfrentamientos ni críticas de parte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la forma como han venido funcionando, ha sido justamente esta área de crimen organizado, ¿no? Gracias por la entrevista.